quien es licenciado en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social y Sociología por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, colaborador del proyecto de investigación etnográfica en la Mixteca oaxaqueña por el INAH, bajo el título de El papel de las creencias tradicionales como recurso simbólico en los procesos de construcción de la etnicidad mixteca en contextos contemporáneos. Autor de textos como La función de las ciencias de la cultura en Ernest Cassirer y el estudio cualitativo de Facebook por medio del método etnográfico. La creación de objetos intersticiales en la fundamentación de la socioantropología. Actualmente estudiante del posgrado en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en la Facultad de Estudios Superiores de Coahuila. Bienvenido y gracias por estar aquí. Bueno, pues buenas tardes. Una disculpa por las así de la tecnología, pero bueno, ya vamos a iniciar nuestro taller de MEMS. Primero quisiera saber si de qué semestres son más o menos. Me contaban que eran de primero, tercero. Ok, bueno, entonces ya tengo una primera exploración sobre ustedes. Y bueno, básicamente lo que me gustaría como intentar que ustedes aprendieran o se llevaran algo de aprendizaje de este taller es básicamente un primer como ejercicio, que es que ustedes aprendan a problematizar su entorno cotidiano, porque seguramente muchos de ustedes cuando lleguen a los semestres avanzados van a tener que hacer una tesis en relación a su carrera, ¿no? Que es Ciencias de la Comunicación. Entonces quisiera como darles un ejemplo de cómo problematizar, en este caso con dos principales elementos que seguro los tienen muy bien identificados como espacios de socialización, en los cuales ustedes realizan sus interacciones diarias, que son las redes sociales y uno de los elementos primordiales del ciberespacio es pues, los memes, ¿no? De internet. Entonces básicamente es lo que me interesa como enseñarles hoy, cómo problematizar un objeto de uso cotidiano. Bueno, la idea que tengo para dar este taller la manejo en dos niveles. El primero quiero que sea como una parte introductoria, es decir, más como exposición mía, para introducirnos en tener un lenguaje como en común de a qué nos referimos cuando usamos el término meme. Todos traemos una noción de qué es un meme, quizás no lo podemos explicar en términos muy simples. Entonces mi primera parte de esta exposición va a ser como ponernos en un contexto en común. Y segundo, ya va a ser más como un trabajo práctico. Nos vamos a reunir en equipos, no sé cuántos seamos ahorita, pero vamos a hacer equipos y primero teníamos pensado como utilizar las computadoras del aula de cómputo, pero en vista de que somos demasiados y el espacio es reducido, iba a ser como muy problemático, ¿no? Trabajar en las computadoras. Entonces vamos a utilizar sus celulares y más adelante les explico cómo va a estar la dinámica, ¿no? Entonces, bueno, paso con la primera parte y es en relación a ponernos como en contexto y con una definición en común de qué es un meme. Necesitamos tener como un origen, de dónde viene el concepto. Entonces, bueno, dentro de la literatura, cuando ustedes ingresen a buscar en Wikipedia como primer ámbito, ¿no? de revisión con el concepto meme, seguramente les va a arrojar el nombre de este biólogo, neurocientífico, es muy conocido, no sé si lo han llegado a ver en programas de Nat Geo, donde él hizo una serie sobre la religión y sus fundamentos biológicos, bastante mediático este autor, Richard Dawkins, y a él se le atribuye el ser el primer investigador en aplicarlo, en retraer este concepto y aplicarlo a sus estudios sobre la zoología. Y en términos generales, lo que él intentaba hacer era encontrar un elemento biológico que diera cuenta de que los seres vivos hereditamos rasgos culturales. Es decir, yo creo que les está haciendo ruido, ¿verdad? Porque es encontrarle un fundamento biológico a la compartimentación de cultura o la transmisión de cultura, es decir, no es un proceso social como nos socializan o aprendemos la cultura. Él lo que plantea es una tesis biologicista de que hay algún elemento dentro del cerebro
que nos ayuda a tener una predisposición para aprender todos los rasgos culturales de nuestro entorno. Entonces, es como el primer investigador que va a plantear el concepto, y es dentro de las ciencias naturales, ¿no? Su origen. Posteriormente, como ustedes se darán cuenta, pues esto es muy problemático, sobre todo para nosotros que venimos de las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que la cultura es un aprendizaje, es decir, no está dotada de rasgos biológicos. Entonces, a la par de los estudios de las ciencias naturales, se va a abrir dentro de las ciencias sociales una definición con respecto al término meme, y este va a ser prácticamente recuperado del uso mismo que la gente le da, de sus definiciones. Aquí les pongo una definición siguiendo a dos autores que son como especialistas en el tema de los memes desde las ciencias sociales, y es que el meme se entiende como una unidad de comunicación en la cual entabla un código dentro de su significación, que es totalmente identificable para un emisor y un receptor. Entonces, es como una definición muy técnica, pero que permite como analizar distintos tipos de mensajes que se emiten por las redes sociales principalmente. Entonces, como primera consideración a tener en cuenta es que existe una línea desde las ciencias naturales que estudia el concepto meme, que se le va a llamar como los estudios mentalistas, cuestiones biológicas, y se va a abrir otra línea de investigación que va a ser el concepto meme, pero desde los usos sociales en las redes virtuales, del uso del concepto, ¿no? Cómo la gente lo representa y lo utiliza, que es más propio de las ciencias sociales, que evidentemente entran las ciencias de la comunicación, ¿verdad? Bueno, aquí esto les aseguro que es la parte más conceptual, más técnica de la exposición, y es básicamente como la estructura elemental de todo meme. Dentro de las varias formas y todos los tipos de memes que todos conocemos, tienen una estructura en común. Y esta, por ejemplo, va así como en orden descendente mi presentación, porque en primer lugar hay que establecer que un meme se construye a partir de signos, ¿no? Puede ser signos textuales, signos auditivos, signos de imágenes o iconográficos, y signos audiovisuales, como de primera instancia, ¿no? Se construye a partir de signos. Ahora bien, estos signos, para que adquieran significado, vienen entramados o envueltos en tres principales matrices de significado. Es decir, pueden apelar a los medios de masas, películas, telenovelas, la televisión, la radio, ¿no? Todos los medios masivos del siglo XX son los que nutren, pero más adelante les voy a explicar en qué sentido, a los memes de Internet. Otro matriz de significado de los signos proviene de las propias estructuras que nos conforman como individuos. Es decir, bueno, primero lo dejo así, ¿no? Primero lo hacemos. Y la tercera cualidad de los memes es que todos tienen una función, o más bien están descritos en una narrativa humorística, es decir, hacernos reír. Entonces, independientemente de qué temática se trabe, todos están en función de que es un chiste, ¿no? Es una broma. Ahora paso a explicar el tercer nivel, que es medios masivos, estructura del ser y la narrativa humorística, un poco más a profundidad en qué sentido estos tres elementos configuran la esencia de los memes. Con respecto a los medios de masa, les explicaba que muchos de los contenidos, es decir, muchas de las imágenes, de los signos que ocupan los memes, se nutren de los medios de comunicación de masas. Es decir, de la cultura de masas se pueden apropiar de actores famosos, de políticos, de la farándula, de historietas, de animales, de juegos, gestos corporales, y de lo cual nos habla de que su conformación hace un cruce de forma transhistórica, ¿no? Es decir, puede tomar un actor de cine del siglo XX, de los años 30 más bien, y lo puede combinar con una canción del 2000, es decir, logra hacer esos cruces transhistóricos, ¿no? Un meme. Y eso es lo que se apropia desde los medios de comunicación, eso es lo que nutre a un meme desde el punto de vista de la cultura de masas. Otro de los elementos de los cuales se apoya el meme para constituirse era este aspecto de la estructura del ser, es decir, cómo nosotros nos podemos entender. Si uno no se quiere estudiar desde el punto de vista individual, recurre a la psicología y recurre a un autoanálisis de uno mismo, del yo. Sin embargo, si yo me quiero comprender de niveles un poquito más amplios, es decir, que en la academia le llaman nivel medio, yo me puedo entender como parte de un estado, es
Es decir, yo formo parte de uno de los individuos del estado de Morelos, amplío el rango de análisis de mi comprensión de mí mismo. Un tercer nivel de comprensión es a nivel global, es decir, todos, en la mayoría nacimos entre los 90 y los 2000. Esa es una categorización del ser a nivel global, ¿no? Es decir, más allá de mí mismo, pero a la vez compartiendo tiempo histórico en común. Y esto es interesante porque en los memes todos hacemos uso individual de los memes, es decir, nadie comparte por nosotros en nuestras redes sociales un meme, y sin embargo, esa misma sentimiento o idea que estamos expresando a través del meme no simplemente nos llega a nosotros, le llega a los demás. Entonces ahí es donde se ven estos cruces, como pongo ahí, de tiempo y espacio entre nuestras explicaciones, ¿no? De nivel macro, micro y medio. Otro elemento interesante de los memes es el más característico y creo que el que nos atrae a todos, es que son chistosos o que están narrados están descritos en una narrativa humorística, ¿no? Esto también tiene muchas funciones porque al tratarse de una narrativa humorística nos permite decir cosas serias en un tono no dramático. Es decir, si yo le hago un meme a Donald Trump, no me pueden culpar de que estoy faltando al respeto, porque como está narrado en una forma irónica, entonces se entiende que es un chiste. Entonces el humor nos permite franjear ciertas tramas serias de la vida y tratarlas desde el punto de vista cómico, ¿no? Ver la vida desde el punto de vista cómico siempre descarga a uno de la presión que está viviendo en el momento, ¿no? Entonces siempre que tenemos un problema y lo vemos con humor, casi siempre se descarga de su imperiosa así como tensión que nos genera el problema. Entonces es interesante que el meme siempre esté trabado en esa narrativa humorística. Y bueno, dejando de lado así como el apartado más técnico, y después de haberles dado así como los elementos básicos de los memes, pues vamos a ver cómo ha ido esta transición de esa unidad de comunicación. No son como los vemos actualmente, iniciaron también con un cierto tipo de diseño. No sé si recuerden estos memes. Estoy viendo esas memorias. Pareciera que llevan hace años, ¿no? Hace años que pareciera que esto existió. Entonces, estos primeros memes surgieron, como ustedes pueden leer ahí, 4chan. 4chan es como el papá de los primeros foros de internet, o de los tipos como MySpace, donde la gente trababa un tema y podías ir como comentando, ¿no? Era como ir acoplando las ideas. Y en esos entornos virtuales fue donde se empiezan a emplear las primeras plantillas en blanco y negro, que como les mencionaban, los componentes estructurales de los memes se apoyaban en gestos. Es decir, aquí son puros gestos, digámoslo así, petrificados, objetivizados, pero que denotan una cualidad en común de todos nosotros. Entonces, por ejemplo, cuando vemos el rostro de Yao Ming o de Trollface, podemos inferir el tipo de significado que conlleva, ¿no? Que es un tono burlón, un tono de risa. Entonces, identificamos los signos gestuales que nos representan los primeros memes. Después estos se van a trasladar a Facebook en el año 2004 y posteriormente, con menor frecuencia de utilización, en Twitter. Y ahí básicamente, como lo pueden leer, pues lo que se hacía era una denotación satírica sobre situaciones variadas, es decir, no adquirían todavía una utilización personal, los memes eran más bien como caracterizaciones generales de situaciones personales. Entonces, pues bueno, del 2003 al 2008, ¿no? La primera generación. La segunda generación va a haber un traslado total de los tipos de personajes, es decir, se sustituyen ya las plantillas en blanco y negro y se modifican los gestos, y ahora se incorporan, como les decía, otro de los segundos rasgos, que eran los medios de masa. Es decir, aquí se empiezan a apropiar de actores de series de televisión, de personajes del cine y de caricaturas, o más bien de personajes como de fantasía. Entonces ingresa a los medios masivos de comunicación a nutrir los memes de tipos de personajes. Igual, en estos se mantiene el humor, como lo pueden ver, se sigue permaneciendo ese rasgo estructural, pero ahora se amplían las frases clichés. Seguramente, si yo hago esto,
inmediatamente lo refieren a qué meme me estoy refiriendo, entonces eso es un cliché. Es decir, ya no necesitan ustedes saber el significado ni qué me hago referencia, simplemente ubican la inferencia. Y evidentemente saben a qué tipo de expresión se refiere, por ejemplo, el de la niña, ¿no? Saben que, o sea, qué pedo. Es decir, se van ampliando las frases cliché. Y como pueden ver ahí, el de Willy Wonka, también saben qué interesante, ¿no? Y el de en medio de que son aliens. Entonces, como verán, no necesité ponerle los títulos a los memes porque ya lo tienen interiorizado. Entonces, eso fue como respecto a la segunda generación, lo importante es ingresan los actores y los medios de masas a nutrir los memes. Y bueno, nos vamos aproximando cada vez más así a nuestra actualidad. La tercera generación, desde los estudios a este tipo de memes que llevan un contorno blanco y aparte la figura del mensaje, se llama como los memes macro. Es decir, a esto se les incorpora un texto por fuera del mensaje para darle todavía mayor énfasis al tipo de mensaje que quiero emitir. Porque imaginen que solamente les pusieran el perrito, pero no les colocan los mensajes que traen incluidos. No podrían ustedes ligar todos los signos e interpretar el mensaje que les quieren dar. Entonces, en la tercera generación se amplía la creatividad de los memes y pues ahí tienen, por ejemplo, el de países donde su debate presidencial tiene más drama y veneno que sus propias telenovelas, ¿no? Y es de la caricatura de los Animaniacs. Entonces también en esta tercera etapa se hace una inclusión de las caricaturas de la época de los 2000, de los 90 y los 2000. Además, se implementan así como otras estrategias de comunicación, ¿no? Por ejemplo, cuando hablas con alguien y ya no se te ocurre qué responder, la vieja confiable, ¿no? Todos son, como ven, todos los mensajes apelan a situaciones vivenciales que hemos recurrido y si no lo van a hacer, seguramente sí le contestarán a alguien, pero por eso nos causan gracia, porque son momentos de la experiencia humana que son compartidos, es decir, en algún momento todos lo hemos hecho o les digo, lo vamos a hacer, ¿no? Por ahí hay uno de acá. ¿Sí lo alcanzan a leer? No. Dice, hijito, tú estudias ciencias de la comunicación, anda a ver la antena que no puedo ver mi novela. Entonces, vean cómo se especifica cómo les hace relación a todos ustedes. Tenía que leerlo porque es para ustedes. Pero es broma, es un chiste, no sé, no. Bueno, vamos ahora a cuál es la cuarta generación, la actual, la que vivimos, y para explicar esta, sí requiero así como hacer 4 principales ámbitos en los cuales se entiende hoy cómo está la cuestión de la producción de memes, ¿no? En primer lugar, va a ocurrir entre los años 2013-2018 una serie de configuraciones en las redes sociales. Si ustedes recuerdan, antes del 2008, si tú compartías un video de YouTube a Facebook, simplemente te permitía darle clic y te redireccionaba a YouTube. No podías ver el video directamente en Facebook. Entonces, una de las actualizaciones que aplicaron en Facebook fue poder reproducir videos directamente de su página sin necesidad de que ustedes se tengan que salir de la aplicación. Entonces, para ejemplificar este primer punto de innovación es que se editaron las aplicaciones y ahora ya no más podías reproducir videos, ahora podías reproducir GIFs o vincular tus cuentas de Instagram con tu historia. Eso ya es muy actual, ¿no? De vincular tu historia de WhatsApp con Facebook. Entonces esas son series de actualizaciones que van permitiendo nuevas dinámicas dentro de las aplicaciones. Entonces ese fue uno de los primeros cambios. Un segundo punto a tener en cuenta con la producción de memes actual es que ya también trasladó el punto de vista de los signos y ahora toma como personajes a las acciones cotidianas. Gracias a la utilización de los videos podemos grabar a cualquier persona de cualquier oficio, de cualquier clase social haciendo algo que nos parezca que puede generar risa en internet. Y entonces, en este sentido, los productores de comicidad involuntaria, si quieren, somos nosotros mismos, ¿no? Es decir, entra el formato videoclip
a formar parte de las nuevas formas de crear memes. El tercer punto tiene que ver con los vocabularios. En ciencias sociales, en antropología del ciberespacio, le denominamos cultura digital a todas aquellas prácticas que solamente pueden ocurrir dentro de las aplicaciones virtuales. En ese sentido, otra de las grandes así como innovaciones que se ha podido corroborar es que dentro de esas dinámicas que establecen los individuos, sobre todo jóvenes dentro de las redes sociales, es que crean sus propios lenguajes. Entonces muchas de las frases que ven ahí de los términos viralidad, challenge, ladies, lords, hashtag, packs, celdas, no por, si no conocen ninguna, al final me pueden preguntar si no conocen el qué. Y eso es importante porque cuando ingresa alguien que por ejemplo no tiene en su vocabulario la noción de stalker, no sabe a qué actividad se refiere dentro de las redes sociales. Nosotros, creo, sabemos a qué se refiere, ¿no? Qué tipo de acción se está refiriendo a este término. Entonces, por eso es importante los lenguajes, producen sentido y orientan la acción social. Y otro punto también interesante es que a raíz de todas estas actualizaciones que van realizando en las aplicaciones, como podrán darse cuenta, va generando un nuevo tipo de mercado laboral, con lo cual se genera una distinción ya en el espacio social. Ya no se piensa en el espacio virtual, ya no se piensa en términos democráticos, ni que, como dicen por ahí, está abierto a todos, ¿no? Sino que ya se hace una fragmentación entre productores de contenido, los monetizadores, los influencers y sus audiencias, es decir, sus propios mercados a los cuales va dirigidos sus contenidos. Y entonces hay una división y una ampliación del capitalismo, del neoliberalismo. Su forma de crear ganancias se traslada al ciberespacio, ¿no? Entonces deja de ser ya un espacio neutral y se convierte en un espacio generador de bitcoins, monedas virtuales y de todo tipo, hasta de un tipo de monetización, ¿no? Ya se vuelve un negocio. Y bueno, ejemplos de la cuarta generación, pues ustedes los pueden identificar. Muy claro es el de los 15 de Rubik, es decir, se volvió un meme. A partir de una experiencia cotidiana en la cual los padres estaban dando una grabación de la concurrencia uno de los 15 años de su hija Ruby, y esto se volvió viral, masivo, y se dio una fiesta en términos amplios, ¿no? Entonces, abajo pueden ver a Lady 100 pesos, que igual no era una situación chistosa, era una detención de una joven que estaba en estado de ebriedad. Sin embargo, vean cómo el efecto de grabarla y subirla a las redes sociales la transformó en un meme, ¿no? Es decir, entonces vean ese traslado de situaciones comunes que no están pensadas para hacerse memes y cómo se convierten en memes al pasar por ciertos filtros de los que les hablaban los componentes estructurales de los memes, ¿no? Eso es lo que les otorga su sentido dentro de la rama de los memes. Entonces ahí vean así los casos. El muy actual es el del gatito, ¿no? Están diciendo, me dijiste que tenías el abdomen marcado por el calzón. Y vean ahí cómo se da el cruce transhistórico y transtemporal, porque son historias totalmente distintas, grabadas en tiempos distintos y adaptados para explicar situaciones cotidianas, ¿no? Es decir, es interesante ver ese traslado de uso de recursos creados para otros fines y resignificados para el fin de crear memes. Bueno, ya entramos a la segunda parte que les había comentado de trabajar este taller como una cuestión que ustedes también saquen un aprendizaje. Además de esto, se lo llevan ya para pensar otra vez en la historia de los memes, esta cuestión introductoria. En esta segunda parte del taller vamos a entrar ya a cómo problematizar, cómo volver objeto de estudio en un futuro, y ya no lo piensen también en términos de objeto de estudio para su tesis, ¿no? Y graduar, sino más bien de cómo problematizar su entorno diario, así como una actividad, como ustedes como prospectos a investigadores, que tengan que tener muy clara así para poder dinamitar todo aquel fenómeno que se les ocurra en su experiencia de vida. Entonces, en ese sentido, primero me gustaría que opinaran para ustedes qué función tiene o qué utilidad
pueden como mencionar con respecto a la ciencia social. Primero con respecto a la ciencia y después vemos así si quieren así agregar a la ciencia social, pero ¿qué utilidad ven ustedes hacer ciencia? ¿Para qué nos sirve hacer ciencia? Levanten la mano, el que quiera opinar, no es examen, la idea que tengan en mente. En un momento determinado, bueno, lo que pasa es que, bueno, en un momento dado me di cuenta de que los memes, o bueno, fue una idea a lo mejor un poquito desviada, porque es muy loca hasta para mí, en la que pensé que los memes se podían ocupar como un mecanismo de control, porque cuando se viraliza una situación, se le puede restar o aumentar importancia realizándola por medio de los memes. Cuando a lo mejor, por ejemplo, sucedió lo del baile de esta chica que estaba bailando, la de Bailo por todas las que ya no están. La verdad es que el motivo de la chica y el baile que estaba representando era algo bastante bueno, pero la cuestión aquí es que la sátira y la cuestión de la viralización le quitó todo el peso que tal vez pudo haber tenido como un movimiento social incluso. Entonces me puse a pensar, ¿qué pasaría si, no sé, a lo mejor en algún punto dado algunas personas se pusieran de acuerdo? ¿Sabes qué? Vamos a controlar, vamos a restarle importancia a este tema haciendo memes sobre eso. Sí, y por el contrario, vamos a darle importancia haciendo memes sobre eso, porque obviamente esto es una polaridad. Los memes se pueden ocupar tanto para retratar, para burlarse de algo, como para potenciarse algo. Y lo vemos todos los días. Entonces, retomando así como la pregunta que hice en relación en el ejemplo que das de la chica que baila, ¿no? Por todas, ¿tú cómo consideras que la ciencia social puede intervenir a ese fenómeno? Es decir, ¿qué utilidad debes que ingrese la ciencia a ese fenómeno? ¿Qué nos puede decir la ciencia sobre la forma de reacción de las masas? ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta. Según los cómicos, o bueno, la escuela que estudian los cómicos, para llegar a la comicidad es necesaria una fórmula que es tragedia más tiempo igual a risa o a chiste, ¿no? Por ejemplo, pero hay memes que a lo mejor ahorita no se pueden dar, por ejemplo, el feminicidio. Es una problemática social, pero no puedes hacer un meme acerca de algo que duele en la sociedad mexicana, ¿no? Entonces, ¿cómo verías pues eso? O sea, los memes pueden llegar a restarle pues peso a esa problemática, o realmente puede funcionar de otras formas que no necesariamente se pueden enfocar para las ciencias sociales, para los problemas sociales. Tengo respuesta para lo que me planteas, pero no se me desvíen primero. Todavía no es la sección de preguntas. Yo con relación a la pregunta, lo que quiero es que entendamos así como que tengamos una noción de para qué funciona la ciencia, ¿no? ¿Qué función le vemos a la ciencia o hacer ciencia? Porque aquí no estamos haciendo literatura, no venimos a hacer al final de nuestra formación un libro literario, una novela, venimos a hacer una investigación, ¿no? Con relación a lo que dices, ¿tú qué función le ves a la ciencia? Ingresar al tema del feminicidio, desde los memes si quieres, o desde como tema tal, así. ¿Qué función le ves? O sea, ¿qué utilidad nos puede dar la ciencia a entrar a ese tema? ¿Qué nos puede aportar la ciencia? Es que justo como el meme está cargado de comicidad, no podríamos como meterlo dentro de porque le restaría el peso que tiene ese problema. Por eso opino que tal vez no se puede. Sí, no, olvida el meme. O sea, es así como la ciencia. O sea, para ti, la ciencia, las ciencias sociales, cuando toman un problema social, ¿qué le aporta? ¿Qué nos puede aportar una visión científica a la vida y a los problemas, como el feminicidio? Si quieres, piénsalo y ahorita me... Bueno, cuando se busca, se profundiza, tranquila. se profundiza en estos contextos, se hace de forma científica, se empiezan a discutir los por qué, las preguntas, y de acuerdo a esto, al por qué, se empieza a dar una solución a los problemas. Entonces yo veo la ciencia como una solución para la sociedad en todos los sentidos, no nada más como humanistas, ¿no? Problemas sociales, sino también los biológicos,
nos da una respuesta, ¿no? Nos ofrece una visión sobre los fenómenos de la vida. ¿Alguien más? Bueno, yo considero que la ciencia principalmente su función es sistematizar los conocimientos a base de metodología y la observación. Eso es más que nada su función principal. Pues bueno, básicamente sí tocaron muchos puntos de los cuales yo quiero darles a entender. ¿Por qué primero entrar, ¿no? Como con ese sentido de para qué la ciencia, qué nos permite? En este caso yo traigo aquí algunos puntos que ya los han dicho. Y por ejemplo, una de las funciones, la función que yo considero principal de la ciencia es que nos proporciona los polos quietos. Es decir, esto es una metáfora, ¿no? ¿Los polos quietos de qué? ¿A qué hace referencia? Los polos quietos, es decir, nos ofrece una visión de orden. ¿Frente a qué? Frente a la diversidad y aleatoriedad en la que se nos presentan los fenómenos de la vida cotidiana. Es decir, por orden, nosotros experimentamos, por ejemplo, ¿no? Que llueve, después sale el sol, después vemos que en un futuro va a germinar alguna planta y va a crecer algún árbol. Cuando transitamos en nuestra vida cotidiana pasamos por series de situaciones y todo esto se presenta de forma aleatoria, es decir, no llevamos un orden específico de cómo se nos va presentando las experiencias de la vida. Entonces, en primer lugar, lo que nos otorga la visión científica cuando vemos desde una óptica científica el mundo es tratar de capturar el orden dentro de la alteridad y dentro de la diversidad de formas en las que se proyecta la existencia. ¿Han escuchado para oír esa palabrita de epistemología? Sí. Y les va a dar unos dolores de cabeza inmensos conforme vayan adentrándose en este análisis de la ciencia. Y epistemología viene de una raíz griega que es episteme, que hace referencia en español a nociones de estabilidad y firmeza. Por eso les hablaba del orden, ¿no? Por eso episteme hace referencia al tipo de entramado conceptual que nos va a permitir entablar un orden dentro de la diversidad de la real. Ahí puse un ejemplo de una frase de Arquímedes, seguro lo reconocerán por sus experimentos dentro de la bañera con una corona del rey, y bueno, quería identificar el peso, ¿no? de los metales, o por ejemplo que él es uno de los primeros incursionistas dentro del ciclo pi, es decir, él hizo un análisis matemático manual para determinar los valores de pi, y él tenía en mente esa idea. Recuerden que la ciencia es un producto de la modernidad. Cuando en la época griega no se llamaba ciencia lo que hacía Arquímedes, a lo que hacía Demócrito y todo eso no se llamaba ciencia. Decían ellos que hacían física social o física natural, perdón. Por eso Aristóteles titula así su libro sobre física elemental como la naturaleza, es decir, la física. Y bueno, ¿por qué traje a Arquímedes? Porque él, si vemos en su frase, tiene muy clara la noción de cómo puede implementar el pensamiento científico, en este caso al mundo natural, ¿no? Y decía, dadme un punto fijo y moveré el mundo, ¿no? Es una bonita metáfora de cómo entender la epistemología, el trabajo que nos permite hacer la episteme, es decir, encontrar el orden dentro de las cuestiones variadas que se nos presentan en la vida. Otro rasgo o característica que también vale la pena tener en mente con respecto a la ciencia es que nos procura seguridad y nos da estabilidad dentro de una realidad en constante movimiento. Si no tuviéramos nosotros al estar desde un paradigma científico, nos produce seguridad. Es decir, que las puertas tengan llave, nos da seguridad, que lleguemos y haya luz, nos sentimos seguros, ¿no? A nuestras casas. Es decir, que tengamos medios de transporte para llegar a la escuela, nos da seguridad. Es decir, entonces la idea de seguridad se volvió en el mundo moderno una noción muy importante dentro de nuestras vidas, como parte de nuestra vida cientificada y tecnologizada, ¿no? Es decir, si se descompone el refri, pues posiblemente nos ponga en angustia y se nos echa a perder si no lo componemos de inmediato. Entonces se va generando la idea de riesgo y de seguridad dentro de nuestras experiencias de la vida moderna bajo un régimen científico, ¿no? Y por último, dentro de las ciencias sociales, la noción de ciencia nos permite captar, si en el caso de
de los científicos naturales es captar las regularidades o el orden que subyace a la aleatoriedad del mundo natural. En el caso de las ciencias sociales, que trabajamos con personas, con seres humanos, es distinto. Aquí lo que captamos son las regularidades de significado. Es decir, un significado es la definición, el modo de entender y de explicar el mundo que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, como científicos sociales, intentamos captar las bases estructurales o los polos quietos de la diversidad de significados que existen. Aquí hay una diversidad de significados. Si yo les hago la pregunta de qué es para ustedes la vida, podríamos escribir todas las tesis que hay aquí, ¿no? Por persona. Pero a mí lo que me interesaría detectar sería el orden que subyace por las cualidades que ustedes, sin conocerse a profundidad, comparten sin saberlo. Esas son las estructuras subyacentes de la significación. Entonces, por ejemplo, la realidad social, en este caso se puede investigar porque está pautada, es decir, no está constituida en la locura ni sin un orden. Tenemos un orden para movernos en nuestra vida cotidiana. Primero despertamos, después nos levantamos, y no primero nos caemos de la cama, después nos levantamos. Y un orden, tiene pautas la vida cotidiana. Cuando vamos a tomar algún transporte público, primero pagamos el transporte, nos dan el boleto. Es decir, todo está pautado, todas las acciones están pautadas y esquematizadas. Por eso podemos funcionar y por eso podemos como imaginar lo que vamos a hacer al otro día y no irnos tan lejos, lo que vamos a hacer saliendo de este taller, porque hay ciertas pautas que se pueden constituir, ¿no? Entonces no es tan enigmática la realidad social, tiene sus pautas, pero conforme ustedes van avanzando en la carrera, van a ir Primero lo que realizaron, como pueden leer ahí, letras chiquitas, como los contratos que nunca se dicen, y no les dije cuando empezaban a hacer este primer ejercicio. En realidad, dentro de la academia, lo que se conoce como la actividad que hicieron, hasta ahorita, fue una primera sistematización. Es decir, esto dentro de un autor que se llama Anthony Giddens se identifica como un primer nivel hermenéutico. ¿Qué quiere decir esto? Voy a intentar comprender en un primer momento al otro. Entonces, para ello requiero clasificar determinados puntos que quiero conocer del otro. Entonces, las características que les di aquí fue cómo poder delimitar un espacio inmenso. Es decir, ustedes no revisaron todos los memes de las páginas que siguieron ni todos los meses. Entonces, imagínense ustedes si revisan en un año, 6 meses, las páginas que siguieron. Y lo interesante de este tipo de primeros niveles de sistematización de la información cualitativa, porque esa es la otra como diferencia del tipo, la mayoría de aquí hará investigaciones cualitativas, es que el tratamiento de datos cualitativos son multi-interpretativos, es decir, no tienen una única identificación clasificatoria, como se pudieron dar cuenta. Hay algunos que colindaban, ¿no?, entre estereotipo y tipo de violencia. Es decir, ese es uno de los tipos de características de un dato cualitativo. Cuando ustedes hacen una entrevista, dentro del relato no les platican unilinealmente. Siempre dicen o meten a otros familiares o otras circunstancias, pero no específicamente de lo que ustedes quieren, ¿no?, porque están tratando con seres humanos. Entonces, para poder orientar los significados humanos hay que establecer cierto tipo de parámetros de lo que quiero encontrar. ¿Por qué? Porque de esta manera, ustedes al simplificar la diversidad, como decía la definición sobre la ciencia, ustedes se metieron a la diversidad y a la aleatoriedad. Es decir, si ustedes siguen revisando los memes por meses o por años, van a encontrar que es muy común en sus páginas tratar el tema de los hombres o mujeres de género de la misma manera. Es decir, siempre que se hable de la mujer, por ejemplo en el caso del guarromántico, siempre es en un tono ofensivo. Sea septiembre, sea diciembre, sea enero, sea mayo. Eso es encontrar el orden dentro de la aleatoriedad. Independientemente del mes que ustedes tomen, van a encontrar la misma estructura de significado dentro de sus páginas. Eso es encontrar el primer nivel hermenéutico. Y eso es lo que quería como que se llevaran de este taller. Para ustedes, cómo pueden problematizar su vida cotidiana es identificando los patrones, las regularidades de las acciones que se presentan aleatorias en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, bueno,
Un segundo nivel hermenéutico, con ya esto se les llevan así como de tarea si les interesa, lo pueden revisar, se llama el libro, La doble hermenéutica es un sociólogo de Anthony Giddens. Si les interesa así como profundizar en esta área epistemológica de la ciencia social, pueden revisar ese libro. Y en ese libro se va a tratar un segundo punto que es el segundo nivel hermenéutico. Si ya no lo tratamos, porque ese derivaría en una teoría. Es decir, por acá uno de sus compañeros me decía, oye, pero no todos los memes son estereotipos. Y dije, esa reflexión, esa deducción que existe, emerge a partir de los conceptos que estás viendo. ¿Qué es un estereotipo? ¿No? Una idea prejuiciada antes de que yo conozca al otro. Es decir, antes de que yo diga que todos los que van a ver el Joker son de la clase popular, si vieran a uno de nosotros ir a un profesor, ir a ver el Joker, rompe la liga, ¿no? De esa explicación de que todos los populares van a ver el Joker. Eso es un prejuicio, ese es un estereotipo de clase a partir del consumo. El segundo nivel hermenéutico trata entonces de intentar explicar teóricamente la serie de clasificaciones que ustedes encontraron de manera aislada para integrarlas en un discurso que pueda explicar cómo es que el género está relacionado con la clase social y cómo esta clase social genera un tipo de violencia. Entonces ustedes, al articular esos tres ámbitos que están separados, construyen teoría, explican la realidad social y explican el tiempo en el que les tocó vivir. Pero eso ya lo van a ir ustedes descubriendo en el transcurso de su carrera. Eso es lo que se les va, no sé si en la tesis de licenciatura, pero sus posteriores desarrollos como científicos, eso es a lo que tienen que apelar, a poder explicar lo social desde la teoría y poder dar como una explicación a todos los que no son comunicólogos o no somos de las ciencias sociales de por qué la gente se expresa de determinada manera y por qué tienen ciertas concepciones sobre el mundo. Entonces, bueno, pues eso sería todo. Gracias por venir.